Pruebas de hipótesis de dos muestras. Como les había mencionado, seguimos en este tema. Seguimos la semana 6 y la semana 7. Están destinadas para tratar este tema. ¿Sí? Este tema se lo trata durante estas 2 semanas. A las personas que están viendo este video en diferido, es decir, revisando la grabación de la clase cuando la suba, les doy la más cordial bienvenida y vamos a iniciar la explicación de lo que nos falta por tratar respecto al tema de pruebas de hipótesis de dos muestras. Como les había yo mencionado en las clases pasadas, ustedes deben seguir el procedimiento para realizar una prueba de hipótesis. Para eso me voy a trasladar a donde estaba detallado este procedimiento. Y este es el procedimiento que ustedes básicamente deben seguir para demostrar una hipótesis, ¿ok? Establecer la hipótesis nula y alternativa, seleccionar el nivel de significancia, identificar el estadístico de prueba, formular la regla de decisión y finalmente tomar la decisión, ¿ok? Como ustedes saben, únicamente se toma una de dos decisiones, o rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O no rechazar la hipótesis nula, dependiendo del valor calculado y de los valores críticos, ¿ok? Solamente se puede tomar una de dos decisiones, o rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Y para eso obviamente se debe seguir este procedimiento. Pero yo les había mencionado que dependiendo del estadístico que se utilice, ustedes van a demostrar si se rechaza o no se rechaza. Es decir, en el paso 3, ustedes deben identificar el estadístico de prueba. Aquí lo voy a señalar. ¿Okay? Identificar el estadístico de prueba. ¿Okay? ¿Ustedes cómo identifican el estadístico de prueba? Dependiendo de si conocen la desviación estándar de la población o no conocen la desviación estándar de la población. Eso yo les había dicho varias veces para que lo tomen en consideración y precisamente en la tarea no se debía utilizar el estadístico Z para la prueba de hipótesis planteada, sino el estadístico T. Y ya les voy a explicar por qué. Es más, yo ya les había explicado esto anteriormente. Cuando se conoce, aquí está, en el paso 3 me voy a ir un momento. Paso 3. Sí, elegir el estadístico de prueba. Precisamente aquí está. Como ustedes pueden ver aquí, y esto yo les había mencionado incluso en la primera clase de pruebas de hipótesis, ustedes deben utilizar el estadístico Z o el estadístico T. Uno de los dos deben usar. ¿Ok? Pero ¿cómo saber cuál usar? ¿Cómo saber cuál estadístico debo usar? Dependiendo del problema, simplemente deben basarse en si conocen la desviación estándar de la población, no de la muestra. La desviación estándar de la población, utilizan el estadístico de prueba Z. Y si no conocen la desviación estándar de la población, utilizan el estadístico de prueba T. Esto yo les había mencionado y esa parte es precisamente la que quiero aclarar en esta clase y abordar un ejemplo al respecto. Cuando conocen ustedes la desviación estándar de la población, es decir, sigma, ustedes deben utilizar la distribución Z. Y cuando no conocen sigma, es decir, la desviación estándar de la población, ustedes deben utilizar la distribución T. ¿Ok? Eso yo ya les había manifestado y precisamente eso es lo que vamos a ver en un ejemplo. ¿Ok? Entonces, miren, yo les había explicado precisamente este ejemplo de la producción de escritorios, en donde, claro, era una prueba de hipótesis de dos colas, porque tenemos el signo de igualdad en la hipótesis nula. ¿Sí? Trabajábamos con el estadístico de prueba Z. ¿Por qué? Porque conocemos o conocíamos en ese ejemplo la distribución de la población, sigma. Pero cuando no conocemos, no puedo usar esta ecuación. Eso ya les había yo mencionado varias veces y vamos a ver un ejemplo precisamente donde ese es el caso. ¿Ok? Entonces me voy a desplazar hasta la parte inferior, ¿sí? A la parte inferior de acá, en donde, claro, vamos a verificar una prueba de hipótesis, pero cuando se desconoce la desviación estándar de la población, como dice aquí, miren. Desviación estándar de la población desconocida. En otras palabras, se desconoce la desviación estándar de la población.
¿Ok? Y como dice acá, en la mayoría de los casos, la desviación estándar de la población es desconocida, obviamente. Por eso se emplea el estadístico de prueba T. Y ese era precisamente lo que se debía emplear en la tarea, porque ustedes no conocen la desviación estándar de la población, sino únicamente de la muestra, y en ese caso se debe utilizar esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación se debe utilizar. También. Se señala todo. Ok. Déjenme señalarlo de esta manera. ¿Ok? Esta es la ecuación que se debe utilizar cuando se desconoce la desviación estándar de la población y solo se conoce la desviación estándar de la muestra. ¿Okay? Donde n, obviamente, significa los grados de libertad que tiene esa muestra, ¿sí? Y precisamente se utiliza este término n-1 grado de libertad para referirnos a la tabla en la que vamos a buscar el valor de los T críticos. Ya no vamos a encontrar los Z críticos, sino los T críticos en base de los cuales nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Ok? Precisamente veamos un ejemplo al respecto de esto. ¿Ok? Aquí dice, mire, el departamento de quejas de McFarland Insurance Company informa que el costo medio para tramitar una queja es de $60. Una comparación en la industria demostró que esta cantidad es mayor que en las demás compañías de seguros, así que la compañía tomó medidas para reducir gastos. Para evaluar el efecto de las medidas de reducción de gastos, el supervisor del departamento de quejas seleccionó una muestra aleatoria de 26 quejas, ¿ok? Atendidas el mes pasado, y la información está resumida en esta tabla. Básicamente lo que quieren saber es en realidad el costo medio, voy a señalar aquí. Ustedes deben, ya les había mencionado esto, deben aprender a identificar la parte que no aporta al ejercicio y la parte que sí aporta al ejercicio. En este caso voy a señalar esta parte que es lo importante. ¿Sí? Lo que básicamente nosotros o la variable que estamos analizando es el costo medio para tramitar una queja. Eso es lo que estamos analizando. El costo medio para tramitar una queja. Y claro, el gerente de la compañía dice que esto está muy alto, ese costo es muy alto y precisamente por eso levantaron esta muestra para realizar la prueba de hipótesis correspondiente. ¿Ok? Aquí están los 26 datos. Y aquí está la pregunta. ¿Es razonable concluir que el costo medio de atención de una queja ahora es menor? Entonces aquí está la hipótesis nula redactada bien. El costo medio de atención de una queja es menor a $60, es decir, ahora con estos datos, con un nivel de significancia de 0.01 o 1%. ¿Okay? El procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que ya no voy a utilizar el estadístico de prueba Z, sino el estadístico de prueba T, porque desconozco la desviación estándar de la población. ¿Ok? Listo, entonces paso 1, establecer la hipótesis nula y alternativa. Y aquí está, mire. Planteado. ¿Sí? La hipótesis nula, mu mayor o igual que 60. La hipótesis alternativa, mu menor que 60, como les había dicho, siempre es necesario plantearlo tanto en palabras como matemáticamente. Y aquí está en palabras, miren. La hipótesis nula consiste en que la media poblacional es de por lo menos $60, es decir, mayor o igual. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa menor que $60. Listo, están planteadas las hipótesis nula y alternativa. 2, seleccionar el nivel de significancia. Y el nivel de significancia es un dato proporcionado por el ejemplo. 0.01. ¿Sí? Identificar el estadístico de prueba. Ahora, claramente, como yo puedo verificar, aquí en ninguna parte del ejercicio me proporciona la desviación estándar de la población. No me proporciona eso. En ningún lado del planteamiento del ejercicio me proporcionan la desviación estándar de la población. Por tanto, yo necesito trabajar con la desviación estándar de la muestra. Y para eso, claro, ustedes que ya probaron estadística básica, deben saber cómo calcular la desviación estándar de una muestra cuando se proporciona una muestra como esta. Y claro, aquí le utilizan un programa para
calcular precisamente la desviación estándar de la población, ¿sí? Y en definitiva, la desviación estándar de la muestra, en definitiva, el dato que nosotros debemos obtener es este, el que le voy a señalar aquí. Voy nuevamente a tomar esto. Está aquí ese valor. 10.04. Ese es el valor de la desviación estándar de la muestra, ¿sí? A partir de los datos proporcionados. Y miren, ahora ya no utiliza la ecuación de Z. Utiliza la ecuación de T porque obviamente se desconoce la desviación estándar de la población. Como se desconoce la desviación estándar de la población, es necesario utilizar la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Y el cálculo de esa desviación estándar me ha proporcionado un valor que es de 10.04. Yo simplemente utilizo los demás datos que sí me proporcionaron, ¿sí? Y voy a encontrar que el valor de T es menos 1.18. Menos 1.818. ¿Sí? Finalmente, yo voy a comparar los valores de T crítico con este valor para decidir si debo rechazar o no la hipótesis nula. ¿Ok? Para esto, los T críticos, obviamente los debo calcular utilizando los grados de libertad. Aquí está. Los valores críticos de T aparecen en la tabla B2. Sí, aquí está una tabla que es el resumen de la tabla que ustedes tienen en el apéndice correspondiente, ¿sí? Donde los grados de libertad, el total de observaciones incluidas en la muestra, menos el número de poblaciones muestreadas. Es decir, el número de las poblaciones que se tomaron una muestra es 1, y el tamaño de la muestra, si ustedes recuerdan del ejemplo, me decía 25. Aquí está. 26 quejas, perdón. 26 quejas menos 1, entonces sería 25. Aquí está, 26 menos 1, 25 grados de libertad. ¿Ok? Para acceder al valor crítico, yo tengo que ubicarme en el reglón o en la línea correspondiente a los grados de libertad. ¿Sí? Y aquí precisamente mira, está. 25 grados de libertad. ¿Sí? Y como estoy trabajando con un nivel de significancia de 0.01, ¿sí? 0.01, y es una prueba de hipótesis de una cola porque ya habíamos visto que es menor o igual, es mayor o igual. Entonces el valor correspondiente es este de aquí, 2.485. Y listo, simplemente yo tengo que comparar el valor calculado de T con el valor crítico de T para ver si es que debo rechazar o no la hipótesis. Mire, y como puedo ver aquí, el valor de T obtuve como resultado menos 1.818. Y aquí está, menos 1.818. Y el valor crítico de T es menos 2.485. ¿Sí? Aquí está 2.485. Obviamente es negativo porque se ubica en la cola de la izquierda. Y como ustedes pueden ver, el valor de T es o se encuentra a la derecha del valor crítico o es mayor que el valor crítico, y en este caso la decisión a tomar es no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque se encuentra en la zona de no rechazo. Y eso precisamente debe ser la conclusión, como se encuentra señalada aquí. Como menos 1.818 se localiza en la región ubicada a la derecha del valor crítico de menos 2.485, la hipótesis nula no se rechaza con un nivel de significancia de 0.01. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que yo les quería mencionar y es lo que precisamente ya les había mencionado en las clases anteriores, pero claro, quería verificar un ejemplo en donde se utiliza la distribución T para determinar la validez de esta hipótesis nula cuando se desconoce la desviación estándar de la población. En resumen, ustedes utilizan T cuando desconocen la desviación estándar de la población o utilizan Z cuando conocen la desviación estándar de la población. ¿Okay? Eso es básicamente lo que se debería hacer. El procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia está en qué ecuación debo utilizar, si debo utilizar la ecuación T o debo utilizar la ecuación Z. Esa es la única diferencia. Y claro, obviamente, si es que utilizan la ecuación T,
deben utilizar la distribución T de student con su tabla correspondiente, y si utilizan la ecuación Z, deben utilizar la tabla de la distribución normal Z con su respectivo gráfico y todo lo necesario. ¿Ok? Básicamente eso es todo. Yo les agradezco por revisar y asistir a esta clase. Gracias y buenas tardes.